freedom, 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 freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes. Pronunciamiento de la Red Activista El Salvador ante el atropello al derecho de libre expresión en contra de activistas en Myanmar. La mañana del jueves 21 de noviembre de 2013 se cometió un hecho indignante contra la libertad de expresión de 6 activistas que han sostenido una lucha justa por la liberación de Myanmar ante la amenaza que representa la minería desde su fase de explotación, extracción y acaparamiento insostenido de la tierra en manos de intereses económicos, por sobre los derechos de las poblaciones. Con actitud represora y con intenciones de silenciar a los portadores de la liberación, fueron duramente juzgados por el sistema judicial de Yangon, al imponerles una pena de 1 mes de cárcel, esperando a que se incremente la condena, por la injusta razón de manifestarse en defensa del agua, la tierra, el bosque y los ecosistemas que se ven en deterioro y exterminio a causa de la minería y demás proyectos que generan desigualdad social y desequilibrio ambiental. Por esta razón, las y los jóvenes que integramos la Red Activista El Salvador, en consecuencia de nuestro compromiso generacional con la consolidación de la paz y la lucha contra la injusticia y la impunidad, manifestamos: 1. Nuestra firme y enérgica condena por estas acciones cometidas por parte del Estado de Myanmar, al encarcelar a los 6 activistas defensores de derechos humanos y ambientales que se manifestaron y solidarizaron con la sed de justicia que el pueblo de Myanmar clama. 2. Nuestra profunda preocupación por la integridad de los activistas, por el latente riesgo que representa la inseguridad jurídica en las decisiones judiciales en Myanmar y que atentan contra la seguridad de quienes exigen justicia, verdad y reparación. 3. El Salvador está a miles de kilómetros de distancia de Myanmar, sin embargo, nos une una misma lucha social, una misma historia en donde se han irrespetado los derechos de las poblaciones cometiendo injusticia y han prevalecido en el pasado gobiernos paramilitares que han querido callar a las y los líderes que han surgido desde las comunidades que exigen el cumplimiento de sus derechos humanos civiles, políticos y sociales. Como citaba Monseñor Óscar Arnulfo Romero, mártir salvadoreño en favor de los desprotegidos: la justicia es como la serpiente, solo pica al descalzo. Myanmar representa un espejo para El Salvador, pues la lucha antiminera está tan vigente y latente en el presente que la represión se convierte en la forma de querer callar nuestra voz que demanda reivindicación, igualdad, equidad y sustentabilidad. Nos unifican las características que nos hacen alzar nuestra voz y gestar oportunidades de trascender hacia estados de equilibrio ambiental y social en verdadera autonomía de los pueblos. Exigimos la inmediata libertad de los 6 hermanos y hermanas activistas que luchan por garantizar espacios de democratización desde la libertad de expresión que representa liderar el movimiento de resistencia por la vida. 5. Hacemos un llamado claro y reiterado a todo el movimiento social de todo el mundo para que no permitamos que las prácticas represivas, violentas y antidemocráticas sigan golpeando nuestros pueblos, que conquistan con energía y con enérgica lucha sus libertades civiles y políticas. Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se convierte en un derecho. Red Activista El Salvador, Centroamérica. En defensa de los derechos humanos, activistas.